Dios que nos permite nuevamente estar aquí, siendo hoy el día del Señor, en el que estamos recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Les invito a ubicarnos nuevamente en la carta a los Hebreos. La noche de ayer estábamos en las instrucciones a lo que nos trae el escritor, las instrucciones que la iglesia debe seguir por el motivo que Cristo ya nos ha dado en sí mismo. Capítulo 10, verso 19 en adelante, leemos así: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esas instrucciones nacen por el motivo o por los motivos ya expuestos en Cristo Jesús. Ya nos expuso quién es el Hijo. El escritor ya nos ha dicho, exactamente nos ha señalado quién es el Hijo y en quién hemos creído. Y ya nos ha señalado que Él mismo ahora, siendo sumo sacerdote, dio un sacrificio de sangre, su propia sangre, y que ahora Él está en los cielos ministrando a favor nuestro. Y por toda esta razón es que nosotros podemos acercarnos confiadamente y entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y entonces necesitamos seguir esa instrucción. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos, es la voluntad de Dios. Esa es una instrucción. La segunda instrucción es: mantengamos firme la profesión. Y la tercera instrucción: considerémonos como estimularnos unos a los otros al amor y las buenas obras. Son tres instrucciones aquí dichas por el escritor. Ahora continuaremos sobre la observación que el propio escritor está haciendo para la iglesia. ¿En qué condición se encuentra esta iglesia? Verso 26 en adelante. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y aún tratado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Prácticamente no hay una enseñanza tan severa en todo este libro de Apocalipsis. En realidad no hay una enseñanza tan severa como las que encontramos en esos versos del capítulo 10, versos 20 hasta el 31. Cierra esa pequeña parte diciendo: horrenda cosa es que caer en manos de Dios vivo. ¿Por qué es que muchos estarán jugando con la palabra de Dios? ¿Y por qué es que muchos estarán dudando de la palabra de Dios? ¿Por qué es que muchos también se apartan de la voluntad de Él? ¿Por qué es que tantas personas han venido aquí al bautismo? Sin embargo, no están la totalidad de ellos. ¿Por qué? El escritor insta a llevar a cabo 3 cosas. Firme nuestra profesión y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué pasa con el creyente? Con
con aquel que ha venido y ha gustado la vida en Cristo Jesús y que después simplemente sigue su vida en pecado. Dice el apóstol Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque el que ha muerto también ha muerto para el pecado. No podemos nosotros perseverar en el pecado a manera de que la gracia abunde. En la escritura de los Hebreos está diciendo que hay algunos hermanos que están pecando de forma deliberada, de forma voluntaria, de forma consciente. Hay hermanos que están pecando. Y sí, yo creo que estamos conscientes de que de alguna manera, en alguna ocasión, lo hicimos. Algún hermano quizá en ese momento lo está haciendo, está pecando deliberadamente, voluntariamente, sabiendo que lo que hace es pecado delante de Dios. ¿Qué cosas son pecados? Bueno, la lista de pecados creo que ya la tenemos. Y es más, si ni siquiera sabemos qué son los pecados, nuestra propia conciencia también nos puede redarguir acerca de qué es pecado en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Y aún así insisten en seguir pecando. Quizá habrá más de uno que a manera del fornicario de Corinto, de 1 Corintios capítulo 5, sabiendo que está pecando, lo sigue haciendo voluntariamente, deliberadamente, a veces en secreto o a veces a la luz del mundo, y lo hace. ¿Qué sucederá? Aún hay muchos hermanos que pecando voluntariamente se siguen reuniendo. A veces la iglesia lo sabe y no hace nada, como sería el caso de 1 Corintios 5. A veces la iglesia no lo sabe y entonces estamos engañando a la iglesia. Pero seguimos pecando voluntariamente. ¿Qué sucederá? ¿De qué manera estos hermanos cambiarán? Dice el escritor, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, ¿qué sacrificio es necesario y suficiente? ¿Qué sacrificio se necesita para que aquel hermano que peca voluntariamente, sabiendo que está mal, sabiendo que es pecado delante de Dios, qué sacrificio necesita para que su pecado quede cubierto, para que ya deje de hacerlo? Dice, no queda más sacrificio por el pecado. Porque en Cristo Jesús, en el sacrificio de nosotros, los que hemos sido santificados por una ofrenda, el cuerpo de Cristo, nos ha hecho perfectos para siempre a lo que se refiere a la santificación. Un sacrificio fue necesario para hacernos perfectos para siempre. Así que si ese sacrificio, el del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no te sirve a ti, de tal manera que sigues pecando, dice el escritor, ya no hay más que hacer para ti. No queda más que hacer. El último sacrificio ya fue hecho. El sacrificio suficiente y necesario ya fue hecho. Y no hay un sacrificio más elevado que este, por lo cual no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de fuego, de juicio y de fuego. Un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y es que el escritor no está hablándonos para amenazarnos. El escritor sabe perfectamente a quiénes está hablando. Sabe perfectamente de quién está hablando él. Sabe que entre la iglesia hay hermanos que aún se encuentran pecando voluntariamente, sabiendo que lo están haciendo. Quizá la iglesia no está haciendo nada, quizá la iglesia ya está haciendo algo, pero permanecen pecando. Bueno, sigue cayendo la iglesia entonces, pero lo único que queda para ti es expectación de juicio y de fuego. Y una última consideración a la ley de Moisés y a Moisés mismo. Mira, así como se consideró en su tiempo, en su momento, a la palabra dicha por los ángeles, también así la palabra dicha por Moisés. Si bajo la ley de Moisés el que peca voluntariamente, habiendo dos o habiendo tres testigos, este muere irremisiblemente, muere sin misericordia.
Bueno, pero si casi para cada pecado es necesario la muerte del pecador, ¿cómo es que aún hay posibilidad de sacrificio por el pecado? Bueno, y es que bajo la ley de Moisés, si tú pecaste, hablemos de fornicación, si tú pecaste, pero nadie se da cuenta, no pasa nada. No hay castigo. Si tú pecaste en fornicación, pero hay testigos, 1 o 2 testigos, habiendo 2 o 3 testigos, mueres irremisiblemente. Pero si pecas y nadie se dio cuenta de eso, bueno, tu propia conciencia te debe de redarguir y a su tiempo vas a presentar una ofrenda por tu pecado. Entonces, por un lado, es severa la ley de Moisés, por otro lado, no lo es tanto, pero por eso el escritor está diciendo, cuando hay la participación de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Qué hay bajo la ley de Cristo? ¿Es necesario la presencia de 2 o 3 testigos? No. Si bajo la ley de Moisés el pecado, ya dije, el pecado de la fornicación se castiga si hay 2 o 3 testigos, si no hay 2 o 3 testigos, hay la posibilidad de redención por medio del sacrificio por los pecados. Bajo la ley de Cristo no es así. El apóstol, el escritor dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Es decir, aquí ya ni siquiera está pidiendo 2 o 3 testigos. Aquí ya es entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque tú entraste de manera personal al pacto de Dios. Porque tú de manera personal has sido santificado por la sangre de Cristo Jesús. Y tú, si sigues pecando de manera personal, estás pisoteando al Hijo de Dios bajo tus pies. Y tú, si sigues pecando voluntariamente, tienes por inmunda la sangre del pacto, la cual te santificó. Y estás ultrajando al Espíritu de gracia. Entonces, eso es un señalamiento casi directo que el escritor tiene para estos hermanos que están recibiendo esa carta, para aquellos que están escuchando y leyendo. Dios libre a esta iglesia de tener algo así. Sin lugar a dudas, muchas veces pecamos de forma voluntaria, necesitamos confesar nuestros pecados, pero si seguimos ocultando nuestros pecados, no hay más sacrificio, no hay más sacrificio, sino queda solamente eso, una horrenda expectación de juicio y de horno de fuego, porque lo que estás haciendo es pisotear al Hijo de Dios y la sangre del nuevo pacto, y estás ultrajando el Espíritu de gracia. Entonces, no estás pisoteando la sangre de los animales, sino la sangre del Hijo de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Este es Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en el capítulo 11, en la iglesia de Corintios, en el capítulo 11, para hablar acerca de la mesa del Señor, él dice que necesitamos meditar, necesitamos examinarnos a nosotros mismos, porque el que no lo hace, bueno, come y bebe juicio para sí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, meditar en el sacrificio de Jesús, el Señor. Y muchos dicen no lo hacen, por lo tanto algunos duermen, algunos enfermos, algunos debilitados. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, dicen, no habría juicio, porque ya nosotros mismos estamos juzgándonos. Y también en otra parte el apóstol Pablo dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ya no somos juzgados por Dios, entonces somos libres de este juicio soberano. Tenemos la oportunidad de voluntariamente juzgarnos a nosotros mismos y discernirnos a nosotros mismos para entender si estamos pecando o si estamos haciendo la voluntad de Dios con un corazón sincero. Tenemos la oportunidad de venir ante Dios y decir, Señor, me arrepiento por mis pecados. O confesar a nuestros hermanos, estoy haciendo este pecado, oren por mí para que Dios me perdone.
tenemos la oportunidad de hacerlo. Que nuestra propia conciencia no le da bulla. Porque en todo caso, si no nos arrepentimos, si no venimos con un corazón sincero, si no venimos en plena certidumbre de fe, si no venimos con una limpia conciencia delante de Dios, seremos reprobados. Y entonces, ¿quién nos juzgará? Verso 32. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por fe. Y si retrocediere mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ya, eso también es una observación directa para la iglesia. Que recuerden los días pasados. Seguramente el escritor está hablando acerca de los primeros tiempos en los cuales ellos han recibido el mensaje del Evangelio, cuando ellos creyeron. Puedo pensar en las iglesias en las cuales se les ha predicado el Evangelio, en Macedonia, allá en Filipos, en Tesalónica, en Berea, donde el apóstol Pablo llega a Filipos, predica allí el Evangelio y después sale correteado, tiene que huir y llega a Tesalónica, y Tesalónica recibe el Evangelio en medio de gran tribulación, y también Pablo tiene que sacarlo a escondidas y se tiene que ir porque lo están persiguiendo, y llega a Berea, donde también puede presentar el Evangelio, y de Berea lo tienen que llevar ahora a Atenas, donde es quedado solo, donde también predica el Evangelio. No se dice si haya o no establecido una iglesia en Atenas, pero él está ahí ahora, y después lo vemos en Corinto. Y desde Corinto escribe cartas a los hermanos de Filipos, o los hermanos de Tesalónica. Él va a hablar acerca de ellos. Él va a decir que en medio de gran tribulación han recibido el Evangelio, especialmente los de Tesalónica. Porque los de Filipos recibieron con paz y tranquilidad, después fue perseguido. Pero cuando él predicó en Tesalónica, ya estaba la persecución venida desde Filipos, exportada de Filipos para Tesalónica. Y así es como Pablo predicó el Evangelio. Puedo yo pensar que los hermanos a quien el escritor está dirigiendo la carta recibieron el Evangelio en una situación semejante, en la que hubo oposición a este mensaje, oposición a Pablo, oposición al Evangelio, y así ellos recibieron este Evangelio. Entonces el escritor les dice: recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaseis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, verso 33, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Es decir, ellos sufrieron mucho a causa de haber recibido el Evangelio, y lo soportaron. Explica el verso 34 que ellos tuvieron esa comunión también por ser prisioneros, aceptaseis con gozo el despojo de vuestros bienes. Ellos estando en sus casas fueron seguramente sacados, fueron quitados de sus posesiones. Ellos soportaron con gozo el despojo de sus bienes. Entonces, lo que pasaría en esa iglesia, y la exhortación que el escritor está diciendo, que tengan paciencia. Y un hermano, cuando le digo, pues hermano, no queda otra cosa más que paciencia, dice: paciencia, ya he tenido mucho. Unos hermanos se ofenden cuando se les dice, pues, paciencia. Y realmente no queda otra cosa más que paciencia. Sí, es cierto, ya lleva 5 años sufriendo por el Evangelio, pero ¿qué quieres? Paciencia. ¿Qué otra cosa tienes?
Bueno, puedes salirte de ahí, ir a vivir en otro lugar y predicar el evangelio, congregarte con otra iglesia. Pero de cualquier manera necesitas paciencia, porque donde quiera que uno vaya, tendrá seguramente alguna medida de oposición. Bueno, es paciencia la exhortación. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchos hermanos realmente se desaniman cuando suceden ese tipo de cosas. Hay mucho desánimo, hay mucha amargura luego, hay mucho arrepentimiento. ¿Por qué recibí el evangelio? Yo no hubiera recibido el evangelio. Para todos se nos dice que es necesaria la paciencia. Santiago, hablando acerca de la paciencia, dice que la paciencia tenga su obra completa. Es decir, que si la paciencia no se complementa, no se completa, no llega hasta su fin perfecto, total, no se recibe lo prometido. Y que de balde es el sufrimiento primero. Que si sufriste durante 5 años por el evangelio y después decides en última instancia dejar esto, no tendrás recompensa por ese año, por ese tiempo sufrido. No hay recompensa. La recompensa viene cuando la paciencia tiene su obra completa. Entonces, cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtendrán la promesa. La vida misma seguramente para muchos será una prueba completa y no acabará hasta el último de sus días. Y entonces el escritor dice, una esperanza. Y nuestra esperanza no está en nuestra muerte, la esperanza es en que Cristo venga, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. El escritor de Apocalipsis, Juan, en los últimos versos del libro, está diciendo la promesa acerca de la venida del Hijo de Dios. Y él dice, sí, Señor, ven. Él sella y termina sus palabras con esta oración. Sí, Señor, ven. El apóstol Pedro, cuando escribe acerca de que Dios destruirá todas las cosas hechas por medio del fuego, dice que debemos apresurar la venida del Señor. Es decir, necesitamos rogar que el Señor venga y concluya esta obra suya. Pero mientras debemos estar trabajando y esforzándonos, y si es necesario sufrir, suframos. El apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios dice que esta es una breve y momentáneo tiempo de sufrimiento. No va a tardar mucho tiempo, solamente 80 años. O si tienen mucha esperanza y muchas ganas de vivir, quizás 100. Pero no es mucho realmente en comparación a la vida eterna. Solamente es breve y momentáneo. Mas mi justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora bien, capítulo 11. ¿Así que la tengo, hermanos? Como cuarto, 10 para las 12. Bien, Hebreos capítulo 11. El escritor ahora ve necesario, después que él mismo ha mencionado acerca de la necesidad de la fe, del establecerse y afirmarse, ahora ve necesario citar algunos ejemplos de fe que se encuentran en el Antiguo Pacto. Primero, él va a definir qué es la fe. Y después de definir qué es la fe, nos va a exponer algunos ejemplos de fe. Y que, por último, la intención es entender que nosotros no somos los únicos que necesitamos de fe, sino que desde tiempos antiguos la fe ha sido necesaria. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy corto tratar de definir la fe, según el escritor. Es muy breve. Y por eso es necesario citar tantos ejemplos de fe. La certeza, tener por cierto.
Nosotros cuando hemos recibido el Evangelio, el mensaje de salvación, simplemente hemos oído, pero no hemos visto nada. Esa es una gran desventaja para nosotros como oyentes. Quizá para los oyentes del primer siglo, la gran ventaja que tienen ellos es de que, bueno, pueden ver milagros, pueden ver señales, pueden ver algunos prodigios, pueden ver cómo es que los muertos se levantan, pueden ver muchas de esas cosas, pero nosotros no podemos ver. Esa es una gran desventaja. Pero a pesar de esa ventaja, muchos no creyeron. Muchos no creyeron. Y a pesar de esa gran ventaja, muchos inclusive rechazaron a Pablo. Y a otros tener, por cierto, lo que estamos esperando. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es cierto, tenerlo por cierto. Nuestra mente debe estar convencida de esas cosas. Y después la convicción de lo que no se ve, el convencimiento, el estar totalmente enterado de que lo que estamos nosotros esperando no lo podemos ver, pero estamos nosotros convencidos de que aquello que no podemos ver, eso es real, eso es cierto. Algunos dicen, si no lo puedo ver, no existe, pero hay muchas cosas que los ojos no pueden ver, sin embargo existen. Y muchas cosas que ni imaginamos, pero existen. Entonces, en eso se basa la fe, en algo que necesitamos esperar, en algo que no podemos ver, en algo que es imposible para nosotros comprender con nuestros propios sentidos. Sin embargo, lo tenemos por cierto y estamos convencidos que es así. Porque por ella, verso 2, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que le había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas en lo propio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barán, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Miren, todos estos ejemplos de fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la primera parte de la fe es estar convencido que hay Dios, que Dios existe. Y la segunda parte es que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué muchos hermanos están fallando en esa parte? Bueno, ¿Dios existe? Sí, todo el mundo dice sí. ¿Dios es el galardonador de los que le buscan? Sí, pero le estás buscando y muchos hermanos no. El mundo, allá afuera, vamos a hacer encuestas y la mayoría va a decir que sí existe Dios. Unos cuantos van a decir, un porcentaje menor va a decir que no existe Dios. ¿Tienen fe? Bueno, una fe primaria, sí. ¿Creen que existe Dios? ¿Le buscan? No le buscan. Cada quien busca su conveniencia. Pero de los de aquí, ¿sabemos que existe Dios? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos convencidos que Él es el galardonador de los que le buscamos? Si es así, entonces seguiremos en ese camino. Porque es imposible agradar a Dios de otro modo. Entonces, Él nos cita los ejemplos. El ejemplo de Abel, el ejemplo de Enoc. ¿Por qué es que Abel ofrece mejor sacrificio a Dios que su hermano Caín? Porque él tiene fe. Sí. ¿Por qué Caín no se le recibe su sacrificio? Entonces podemos decir por la ausencia de fe. Abel ofrece sacrificio animal, Caín ofrece sacrificio del campo. Dios hace una distinción entre ellos. No se nos dice exactamente por qué, pero el escritor a los hebreos dice que Abel lo hizo por fe. Entonces, él estaba convencido de Dios. Él tenía por cierto que Dios es. Y él buscaba a Dios. Enoc no murió, sino que fue trasladado, dice, para no ver muerte. Porque él caminó con Dios. ¿Y los demás tenían la misma oportunidad que Enoc de caminar con Dios? Sí, tenían la misma oportunidad. Sin embargo, solamente de Enoc se dice esto. Luego, antes Noé, se le dijo, va a llover y habrá un diluvio. ¿Había visto esto antes? Jamás, ni la lluvia conocía. Sin embargo, él creyó a lo que él no veía. Tuvo por cierto y preparó el arca donde él se salvaría junto con su familia, y por eso también condenaría al mundo, dice el escritor. Entonces, esto es fe. Todo aquello que muestra oposición a lo que nosotros hemos creído, bueno, es parte también de la formación de la fe, es parte de la prueba, es necesaria. Abraham, ven,
te daré la tierra que por herencia. Y Abraham lo creyó, y así vivió junto con Isaac, su hijo, junto con Jacob. Y Jacob también con sus hijos. Esto es fe. Murió Abraham. Isaac pudo haber dicho, no, pues ¿cómo es que me vas a dar esa tierra? Si le dijiste a mi padre que se la daría, sin embargo él murió esperando, no voy a creer. Pero Isaac sigo creyendo. Lo mismo Jacob y los mismos los hijos de Jacob. Y dice también que si ellos hubieran estado pensando en la parte que dejaron, bueno, hubieran regresado allá en Harán, de donde salieron. En Harán todavía su familia quedó. De ahí tenemos a la historia de Betuel, de Labán, de Rebeca, de Raquel, de Lea. Su familia quedó allá, en aquel lugar, en Harán, revolviéndose junto con todo el pueblo ahí. Sin embargo, Abraham y su descendencia se apartaron, y aunque estuvieron cerca de los cananeos, no se revolvieron con los cananeos. ¿Por qué? Bueno, fe. Y nosotros, de esa misma medida, si nosotros tenemos fe, permaneceremos aquí, santos, apartados del mundo. Y aunque el mundo nos señale y nos acuse de diferentes cosas, seguiremos así. Y aunque el mundo nos busque para pecar juntamente con ellos, seguiremos aquí, porque no accederemos a ello. Porque nuestra mente está que hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús. Así Abraham, él permaneció en el lugar que Dios le dijo, ahí está. Sí, Abraham estuvo yendo y viniendo en todo Canaán, igual Jacob, igual Isaac, igual Jacob, él se mantuvo ahí. Nosotros debemos estar aquí también, siempre, mantenernos en la voluntad de Dios, en la santificación de Él, y entender que por fe estamos aquí. Si nuestra fe falla, bueno, el mundo está allá afuera nada más, a unos pasos, pero estamos aquí. Eso demuestra ya que tenemos fe. Y si estamos en esa condición, entonces acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios, porque ¿qué nos queda? ¿A qué nos vamos a acercar? ¿A qué nos vamos a animar? ¿En dónde encontraremos consolación? ¿En dónde encontraremos reposo? Bueno, no queda más que en verdad santificarnos, porque estamos huyendo del mundo y si no estamos en realidad librándonos del pecado en nosotros mismos, ¿qué hay? Dice el escritor, capítulo 11, versos 13 y 2, esos murieron en fe, sin haber recibido lo prometido. Pero viéndolas y aceptado desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El apóstol Pedro dice para nosotros que también somos esto: considerémonos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos aquí trabajando, estamos viniendo a la escuela, haciendo negocio, haciendo muchas cosas. El apóstol Pablo aprueba eso, está bien. Trabajen, pero no por los bienes venideros, dice el Señor Jesús. No por los bienes terrenales, sino por los venideros. Está bien. Ocupen su tiempo en sus quehaceres, en sus labores, es el apóstol Pablo. Está bien. Ocúpense en sus negocios, está bien. Pero no es ese el principal propósito nuestro. El propósito no es criar hijos, el propósito no es sacar buenas calificaciones, el propósito no es tener una buena educación y un buen trabajo y mejorar o prosperar. No. El propósito es buscar a Dios. Buscar a Dios. Y mientras buscamos a Dios, podemos estudiar. Mientras buscamos a Dios, podemos trabajar. Mientras buscamos a Dios, podemos hacer negocios. Mientras buscamos a Dios, pero la vida de muchos es al revés. Trabajo y si puedo busco a Dios. Estudio y si puedo busco a Dios. Hermano, ¿por qué tus hijos no vienen a la escuela? Bueno, a la iglesia. Bueno, es que tienen que ir a la escuela. Y el domingo, bueno, porque tienen que hacer tareas. No. Mientras buscamos a Dios, pueden estudiar. En realidad es eso el propósito de nuestra vida. Es esa la fe. La fe consta de lo que no podemos ver, de lo que no podemos observar, de que estamos convencidos que lo que no podemos ver vendrá. Y en eso debemos formar a los más pequeños. Y cuando seamos grandes, bueno,
desde pequeños busquemos a Dios, de grandes también seguiremos buscando a Dios. Porque muchos jóvenes no permanecen, porque desde niños no se les ha enseñado esto. Necesitamos buscar a Dios. Si Abraham hubiera querido, hubiera regresado a su tierra. Entonces, esa es parte de la transformación de la vida del creyente. Y esa es la fe del creyente. Porque necesitamos entender que buscamos una patria mejor, una tierra mejor. Aquí en Shona es algo admirable cómo es que viven muy amontonados, y después en las afueras están bien solitas los terrenos. Quizá es por el pensamiento de que la familia esté cerca, se junta. Bueno, siempre se está buscando el estar cerca de la familia, quizá. En no perder ese pedazo de tierra que fueron heredados de los padres, de los padres, de los padres. Es algo que me sorprende mucho cada vez que vengo. No se practica así allá de donde yo vengo. No es lo mismo, no heredamos así. Y esto nos da a entender el arraigo que tenemos a la tierra. Así es como también deberemos estar anhelando la patria celestial. Estar bien arraigados, que aunque andemos de aquí para allá en todo el mundo, siempre estamos en el reino de Dios. Que aunque pasen 1000 años sobre nosotros, siempre permanezcamos arraigados en el reino de Dios. Luego nos va a citar varios ejemplos. Y ninguno de esas personas son personas perfectas. A veces pensamos, cuando leemos en las Escrituras del Antiguo Testamento, que las personas que se escriben aquí son personas excepcionales y son personas de lo mejor. No, ninguno. Inclusive, el escritor escoge algunas personas para hablarnos. Por ejemplo, Rahab, una ramera. Por ejemplo, Jefté, un varón que es nacido de una mujer ramera. Sansón, que es un hombre muy débil con respecto de una mujer. David, ¿qué decir de David? Muy pecador. Sin embargo, se dice de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel, muy buen niño, muy buen sacerdote, muy mal padre, un padre débil. Hay mucho que reprochar a Samuel. Barak, un hombre cobarde, al cual Dios llamó. Y si él no hubiera sido apoyado por una mujer Débora, él no hubiera hecho nada. Creo que lo único que no puedo decir mucho es de Gedeón. Muchas cosas más. Estoy buscando un poco de chisme de él, pero no es mucho. Pero sí, en verdad, no son personas excepcionales, son personas que han sido despreciadas, pero que algo Dios vio en ellos que les llamó siendo débiles. Aún Moisés era débil, pero aquí se pone como alguien muy grande. Y es que llegó a ser muy grande. Y ya podemos leer en el libro de Éxodo cómo es que él mismo no tiene dominio sobre sí mismo y cómo es que mata a un hombre. Y después huye. Pero después se detiene Moisés como un manso. Porque aún mismo Moisés hace un gran cambio en su vida, que él llega a ser muy manso. Él aprende. Es un proceso grande y largo de aprendizaje. Que en realidad no importa a qué edad haya sido llamado cada uno. Moisés fue llamado a los 80 años. No importa a qué edad hayan sido llamados cada uno, sino que importa qué fe tenemos para la palabra de Dios. No necesitamos ser antes de venir a Dios, no necesitamos ser personas santas, sino que Dios nos santifica. No necesitamos ser antes de venir a Dios personas perfectas, porque Dios nos ha hecho perfectos por medio de su sacrificio. No necesitamos hacer grandes maravillas antes de venir a Dios, porque Dios nos hará herramienta, instrumento útil a su servicio, y a través de él glorificaremos a nuestro Dios. Hermanos, el escritor nos anima y nos insta a tener fe, esa fe la cual
nos hace vivir, mas mi justo vivirá por fe, y si retrocederé mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios les bendiga.